buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a este último día del coloquio de género y diversidad sexual organizada por las y los estudiantes de la licenciatura en antropología. Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos y contentas de pues ya llevar 6 días de mucho trabajo intenso, de muchas emociones, de conocer y aprender bastante. Entonces, pues la verdad es que va a ser hoy también un día muy especial para nosotros. Y bueno, pues primero agradecer al Departamento de Antropología por las facilidades dadas para hacer este evento, a las y los organizadores que aquí están presentes, y bueno, pues también evidentemente a la doctora Melissa Fernández por su asistencia. Y bueno, pues antes de comenzar les voy a leer una breve semblanza, que no es muy breve, ¿verdad? Es bastante el trabajo que ha hecho Melissa. Entonces, bueno, pues voy a comenzar. Bueno, Melissa es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1 en el área 5 de Ciencias Sociales. Durante 2014 hasta el 2017 fue la experta suplente de México ante la Convención Belém do Pará. Es doctor en Ciencias Sociales con área de concentración en Mujer y Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana. Su tesis fue premiada con la mención académica 2015, dictaminada para su publicación por el Centro de Estudios de Antropología de la Mujer en 2018 y liberada por Creative Commons en 2020. Cuenta con estudios de Máster 2 en Género y Desarrollo por la Universidad Diderot de París 7. Es maestra en Estudios de Género y Cultura con mención en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile y antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es coautora de 3 libros cuyas temáticas giran en torno a juventud y masculinidad, consumo sexual y participación de los hombres en la trata de mujeres con fines de explotación sexual, así también de 4 manuales para la erradicación de la violencia contra las mujeres en México. Coordinó el libro de miradas multidisciplinarias en torno a la masculinidad, desafíos para la impartición de justicia, y ha publicado más de 20 artículos académicos y una docena de capítulos en libros especializados en teoría de género y metodología feminista. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en el Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz y Derecho de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Además, coordina el Seminario de Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política y el Diplomado en Formación de Agentes para la Igualdad. Así también es autora de los contenidos de los cursos en línea Género y Feminismos, Corrientes Teóricas y Prácticas de Igualdad y Masculinidades, Teorías y Prácticas en torno al ser mujer. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña con la conferencia Existir la ausencia, resistir al olvido, prácticas discursivas en torno a la antimonumenta Vivas nos queremos. Pues adelante y bienvenida de nuevo. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy muy emocionada que además sea en persona, oigan. Yo prefiero hablarle a 3 personas de carne y hueso que a 200 en línea, así que muchas gracias. Para mí también es bien importante estar en la UAM, bueno, en principio porque compartimos alma mater, como ya me hizo mi colega a favor de leer la semblanza. Yo hice el doctorado en la UAM Xochimilco. Y bueno, pues ustedes saben que entre guameras y guameros no nos leemos las manos, ¿no? Normalmente decimos, ¿acaso hay otra UAM además de la Xochimilco? Sin embargo, le tengo mucho respeto y mucho aprecio a la UAM Iztapalapa. También a manera de anécdota, quiero contarles que de pronto, al paso del tiempo, una va reconfigurando su historia también, ¿no? Los hechos no son los que cambian, lo que cambian son las interpretaciones que se le dan a tus hechos cuando los vuelves tuyos. Hace muchos años, yo postulé a la UAM Iztapalapa para antropología social, era mi primera opción, y no quedé, ¿no? Entonces, bueno, para no perder el tiempo, porque afortunadamente mi mamá me mantuvo toda la carrera, no tenía que trabajar y demás, postulé a la ENA y dije, bueno, pues voy a ver qué pasa, y al próximo año, en aquel entonces era anual el ingreso a antropología en la UAM, pues vuelvo a hacerlo y me vengo para la UAM. Nada, pues llegué a la ENA y me encandilé y me encantó y soy enana de corazón, pero también quiero que sepan que es un privilegio para mí ahora volver a la UAM, invitada por ustedes, ¿no?, a clausurar este magno evento, luego de que en algún momento la institución me rechazara.
¿no? Pues bueno, de alguna forma es darnos cuenta que de pronto las instituciones nos hacen creer que las que estamos mal somos nosotras, que no somos lo suficiente, que no sabemos tanto, y pues no es así. Y bueno, pues estoy muy honrada de estar con ustedes. Bien. Este trabajo que me permito presentarles en este coloquio se titula así: Existir la ausencia, resistir al olvido, prácticas discursivas en torno a la antimonumenta Vivas Nos Queremos. Esta investigación la hice en conjunto con mi colega Florencia Agustín. Ella es comunicóloga y antropóloga argentina. Por motivos de la pandemia y bueno, por todo lo que nos movió ese evento trágico, ella tuvo que regresar a su país natal, pero bueno, también parte de los aplausos, digamos, y de lo que vayamos a consolidar esta tarde va dedicado también a ella, quien fue con quien lo trabajé. Ok, me gustaría comenzar considerando algo importante sobre la desaparición de mujeres, ¿no? En muchas ocasiones nos preguntamos si la desaparición de mujeres en sí misma es producto de una violación sistemática de los derechos de las mujeres, y es en ese sentido una violación de derechos por parte del Estado, ¿no? Es decir, si la desaparición de mujeres por sí misma es desaparición forzada. Florencia y yo consideramos que sí, en tanto que hay poca acción o de plano omisión por parte del Estado ante este fenómeno que lamentablemente se ha vuelto el pan de cada día, ¿no? Quiero decirles que la primera vez que tuve la oportunidad de hablar de esta investigación fue precisamente en Argentina, en La Plata, junto con Florencia. Y ahí la gente estaba abrumada, ¿no? Hubo lágrimas, hubo gente que se salía y después nos comentaron que hasta mareos sintieron y demás. Y bueno, Florencia y yo no es que hablemos de esto como si estuviéramos platicando la última anécdota que nos ocurrió, pero sí notamos el nivel de normalización que tenemos de este fenómeno en México. Tanto ella, que es extranjera, pero ya llevaba cierto tiempo en México, y bueno, por supuesto, su servidora, pues, ¿no? La normalización, lo veremos más adelante, por un lado implica una aceptación forzada de una realidad con la que tenemos que vivir, y resultaría insoportable vivirla con la concientización que merece un fenómeno como el de desaparición forzada de mujeres. Me permito leer textualmente. Sabemos de su existencia a través de los discursos que las evocan. Son una madre, una hermana, una colega, una amiga. Se produce una inversión de las genealogías. Ellas se construyen en actores políticos, a sus familiares y amistades. En este caso, sin denuncia no hay víctima. Sin movilización no hay forma de mantener esta búsqueda, ya que el objetivo mismo de los victimarios, directos o indirectos, es borrar toda huella de sus víctimas y consigo su delito. Algo que también notamos en la mediatización de los feminicidios, que también tenemos otro trabajo al respecto, es que hay una tendencia por parte de los medios de comunicación y por parte de la población en general que nos dedicamos a reproducirlo, que se habla todo de las víctimas, su nombre completo, su físico, a qué se dedicaban, si tenían hijos, si no, su orientación sexual, o sea, cosas que hasta resultan irrelevantes, ¿no? Y esto, por un lado, juega esta suerte de hacerlas nuestras, de sentirnos en espejo, de hacerlas una madre, una hermana, una colega, una amiga, pero se desatiende el victimario. De ellos no sabemos nada, y ustedes lo saben cuando nos pasan en la noticia el último feminicidio del día: Ricardo N., Ramiro J., ¿no? Le tapan los ojos, es decir, hay que cuidar, no vaya a ser que les pase algo a estos compas, ¿no? Siempre hay una tendencia a revictimizar, a hiperhumanizar a las víctimas de feminicidio, y por otro lado hay una ausencia total del victimario, ¿no? O del perfil de los victimarios. También en los últimos años hay una cantidad casi que de manuales, cómo evitar ser desaparecida en México, pero no hay un manual de cómo evitar que los hombres devengan feminicidas, ¿no? Un manual para los feminicidas en potencia y demás. Toda la atención está focalizada en las víctimas. Para este caso que estamos analizando, las prácticas discursivas de la antimonumenta Vivas Nos Queremos, que seguramente la ubican, por acá está una foto de ella en caso de que no, pues, pero yo sé que sí. Se representa una imperiosa necesidad de existirse, ¿no? Existirse como, no como la víctima, que como ya lo decíamos, nos dijeron santo y seña de quién era en vida, sino
como una exigencia de que esto no se repita con más y más y más, ¿no? Por un lado, hay una historia con H mayúscula, la hegemónica, la que se reproduce en los discursos oficiales, y por otro lado, una historia con H minúscula, la subversiva, la que queremos construir a partir de antimonumentos. A manera de repaso, ¿no?, para un poco abordar el análisis que se hace sobre los antimonumentos, o como Florencia y yo lo denominamos, el siglo XXI, el siglo de los antimonumentos. Acá vemos en esta foto Paseo de la Reforma, que bueno, es una de las avenidas más icónicas de la ciudad, y también hay que decirlo, es una mirada muy cosmopolita que a México le gusta presentar en el extranjero, ¿no? Para terminar pronto, pues. La característica de esta avenida que nos llama mucho la atención a Florencia y a mí es que trata de contar una historia, por supuesto la hegemónica, desde la invasión europea hasta la actualidad, ¿no? Está de entrada en la representación del Tlatón y Cuauhtémoc, seguido del colonizador Cristóbal Colón, del cual vamos a hablar con más detenimiento porque fue tumbado, ¿no? La fuente de petróleos mexicanos, que de alguna forma representa la independencia no solo de la identidad nacional, sea lo que sea eso, pues, sino también la independencia económica, un país poderoso en ese sentido, ¿no? Y por lo tanto independiente económico de los grandes países, o al menos eso se intenta, pues, ¿no? Eso se quiere contar en esta historia hegemónica. La corona de la independencia, a quien preferimos llamar la Victoria Alada, ¿no? Pero bueno, pues el nombre oficial es este. La estela de luz, más conocida como la estafa de luz, por cosas ya conocidas también, lo sabemos. Bueno, la Diana Cazadora, que es de las pocas representaciones femeninas en la historia oficial de este país, imagínense nomás, ¿no? Una Diana Cazadora que en sí no es nadie, pues, es una representación icónica de algo, en sí mismo no representa ni historiza la identidad de una mujer en particular. Por supuesto que, perdón, antes de pasar, otro de las representaciones en femenino de esta historia contada, de esta narrativa en la avenida, es la palma, que también ya fue tumbada y fue puesta por otro lado que se secó, cabe recalcar, ¿no? Pero bueno, imagínense que en esta avenida tan icónica que nos va narrando la historia de un país, las dos representaciones en femenino es la Diana Cazadora, que no es nadie, repito, y una palma. Esa es la representación contada hegemónicamente, pues, de un país como el nuestro. El siglo XXI, el de los antimonumentos y, bueno, un poco de su pasaje. Esto con el fin de reconstruir la memoria, que en todo caso es lo que se busca a partir del monumento hegemónico, pedestalizar a un alguien que evoca cierta situación geopolítica, y versus, o más bien dicho versus, el antimonumento, que busca reconstruir y reapropiarte del evento contado en primera voz, ¿no? Dijéramos en antropología, la historia de las vencidas, no la historia oficial, que es a la fecha con la que contamos, a partir de la cual reconstruimos, narramos y también entendemos los fenómenos sociales. En 2015 se coloca el antimonumento de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. En 2017, a 8 años del incendio de la guardería ABC en Sonora, se coloca este antimonumento, 49 ABC. El 2 de octubre de 2018, que cumplía el 50 aniversario de la lucha estudiantil del 68, se coloca este antimonumento, evocando precisamente la masacre de Tlatelolco. Es en 2019, un 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se coloca el antimonumento a Vivas Nos Queremos, dándole la espalda más bien del Palacio de Bellas Artes. Acá en este antimonumento, en su primera impronta, decía: en México 9 mujeres son asesinadas al día, ni una más. Efectivamente en ese entonces eran 9, hoy en día penosamente son 11.5, esa es la estadística, digamos, 11 mujeres asesinadas al día en este país, ¿no? Cada vez que hay la horrible necesidad de corregir la cantidad, imagínense ustedes que las colectivas feministas pues van y borran el número y va para arriba, ¿no? De entrada, aquí ya podemos observar que el antimonumento está viva, a diferencia de un monumento hegemónico que se queda ahí para la eternidad y los libros de los siglos y la luz de la luz. Pues esta antimonumenta nos cuenta una historia actual, dolorosamente actual, que además de todo tiene que ser actualizada. Yo sé que suena redundante, pues, pero es un poco para darnos cuenta de
Este antimonumenta llegó para quedarse y actualizarse. Ahora sí nos clavamos con la glorieta de Colón. Ustedes saben, a Colón fue tumbado, ¿no? Y, digamos, en un primer intento institucional se quería colocar una imagen muy extraña, medio alienígena, ¿no? De una guerrera encontrada en la Huasteca, si no mal recuerdo, ¿no? Y bueno, pues el escultor era un sujeto cuyo nombre no memoricé, tampoco que sea tan relevante, pues, pero que una vez más no representaba la realidad de las mujeres indígenas de este país, ni las de la Huasteca, ni las del norte, ni las rarámuris, ni las otomís, ni ninguna, ¿no? Volvemos un poco a la metonimia de la liana cazadora, son todas y es ninguna, y por supuesto es un poco la imagen alienada, insisto, de algo que no nos pertenece y que no somos, pero quizá, esculturalmente hablando, funciona. Y bueno, pues la colectiva, una vez más, hace de las suyas, apropiándose plásticamente de este lugar tan icónico y evocando, no lo olvidemos, pues, la narrativa histórica que pretende este lugar geográfico en nuestra ciudad. Colocan entonces esta imagen que pudiera evocar a una mujer levantando el puño, con el puño en alto, que por supuesto si fuéramos artistas, y si lo somos, estaremos de acuerdo, no responde a los cánones estéticos, no nos interesa que esté bonita, pues, ¿no? El material es madera pintadita de morado, vaya. Importa más lo que cuenta esta imagen. Además de colocar esta imagen de madera que, insisto, evoca una mujer con el puño en alto, busca la visibilización, la autorrepresentación y resistir al olvido. En la periferia de este monumento se han colocado los nombres de las mujeres desaparecidas que se tienen hasta la fecha. Y una vez más se colocan no para que se queden para la eternidad, sino que van, borran, suman, quitan, ¿no? Constantemente este monumento es intervenido y constantemente la policía se encarga de quitar los nombres, de borrarlas una vez más. Es decir, no solamente el Estado permite y promueve la desaparición de mujeres, sino también aboga por el olvido de estas mujeres desaparecidas. La antimonumenta sí se adecua a los acontecimientos, no es inmóvil, no es indiferente a los acontecimientos. Y algo importante también, la antimonumenta, si bien el origen, digamos, está colocado frente a Bellas Artes, se va moviendo hacia otros lugares. Sabemos que ya hay antimonumentas en Oaxaca, en Tlaxcala y en otros estados. Se mueve donde es requerida. Acá voy a permitirme leernos de manera textual, en este caso es una cita de Díaz y Ovalle. Esta época se ha caracterizado por los lugares que se erigen para conmemorar a sus víctimas. Actualmente en este país los movimientos sociales de víctimas vienen creando, cuidando y resguardando lugares marcados por la experiencia dolorosa de la violencia criminal. Aunque es de esperarse que el proceso de articulación de la memoria y los esfuerzos sociales y políticos orientados al recuerdo y la no repetición surjan una vez que se ha terminado el conflicto, en momentos de posguerra y reconstrucción social, esta experiencia está caracterizada por un consciente e intencionado proceso de memorización en medio del conflicto. Fíjense qué intenso es esto, me voy a regresar. En el caso del antimonumento, de la matanza de Tlatelolco, voy a retomar en este caso, fueron 50 años, ¿no?, después de la masacre, cuando hubo la necesidad de remembrar no lo que dice la historia oficial, sino la vivencia de las que todavía quedan vivas. También hay que tomar en cuenta que este monumento responde a esa necesidad. No nos olviden. De pronto acá habemos colegas contemporáneos, lo que me da mucho gusto, ¿no? Porque de pronto es bien difícil contar tanta historia en poquito tiempo. La matanza de Tlatelolco, cuando nosotras éramos estudiantes, era algo recurrente, ¿no? No me dejarás mentir, el 2 de octubre nuestros profos y profas, ese día no había clases, y no necesariamente por irnos a marchar, sino porque ese día se hablaba de la masacre de Tlatelolco. ¿Cuál era la agenda política? ¿Cuál fue la experiencia de las profas y los profos que ahí estaban? En fin, o sea, era un día que evocábamos y conocíamos la historia de viva voz de las personas que ahí habían estado, es decir, de los y las sobrevivientes. Hoy en día no.
ya nos quedan muy pocas personas vivas de aquel entonces, pues, ¿no? Nos toca a nosotras contemporáneas recontar la historia que nos contaron nuestros maestros y maestras, imagínense, pues, ¿no? Bien, este antimonumento, el del 2 de octubre, colocado en 2018, esperó 50 años para que hubiera la necesidad. En el caso del antimonumento Vivas Nos Queremos, está ocurriendo hoy el fenómeno social y hoy mismo estamos apelando a ella, moviéndola, performándola, haciéndola actual. Esta cita en particular nos enchina la piel a Florencia y a mí, porque notamos que los antimonumentos tampoco es que el siglo XXI los haya descubierto, pues, ¿no? Recuerden, no hay nada nuevo, nada nuevo. Todo es una reinterpretación y un refrito de algo, pues. Lo que sí llama la atención es que este siglo XXI está tan descompuesto que encontramos la necesidad de rehacer la memoria mientras está ocurriendo el suceso, ¿no? La inmediatez que caracteriza nuestros días también está ocurriendo en los procesos de memorización histórica. Ok, proceso de memorización. Esta también es una foto ya propiamente de la glorieta de las mujeres que luchan en grande, pues, ¿no? Un poco para que observemos el contorno y el nombre de las víctimas que también son borradas. Este proceso consolida una memoria de aquello que la historia oficial busca remediar a través del olvido y la relativización del mal. La memoria y el olvido se disputan y se tensionan, nos muestran de frente una realidad que quisiéramos olvidar, apela a la memorización del nombre de cada una de ellas. Se representa consigo un acto simbólico de enunciación desde la ausencia. Y aquí convendría hacer un paréntesis, aunque lo vamos a trabajar un poquito más adelante. Esta insistencia en el olvido, me parece que hay que analizarlo de manera más compleja. No solamente son las periodistas poco éticas que hacen mal su trabajo, no solamente son los funcionarios corruptos que ayudan, pues, ¿no? a la impunidad, no solamente es eso, también es una necesidad real, urgente, de poder sopesar y seguir viviendo el día a día, ¿no? Es decir, las personas que trabajamos estos temas, las personas que marchamos, las personas que lamentablemente hemos estado cerca de algún tipo de persona afectada, directa o indirectamente por estos fenómenos, también necesitamos olvidarlo para poder sobrevivir ante esta situación tan cruel. Este es otro performance que la propia antimonumenta adopta, ¿no? Se proyecta con luz en el Palacio Nacional, donde se toman las decisiones del país, México feminicida. Y en las vallas, donde el presidente manda hasta la Marina, ¿no? Cada vez que hay marcha de mujer, hasta la Marina, no fuera, es decir, mandan más elementos militares que con un enfrentamiento de narcotraficantes. Es increíble, ¿verdad? Del mismo modo, en estas vallas, pues, que cuidan el monumento, y atrás de él están los militares, se colocan otra vez los nombres de todas las víctimas de desaparición forzada, mujeres, en México. Bien, la violencia entonces no solamente es un concepto, sino es una práctica. No podemos entender la violencia sin dar cuenta de las relaciones de poder que se condensan y cristalizan en cada acto donde el patrón descansa en un asesinato doloso de mujeres por el hecho de serlo, y son delitos, es decir, feminicidios ejecutados por hombres. Acá también hay que tomar en cuenta, pues, ¿no? La cifra que nos sabemos de memoria son 11 mujeres asesinadas al día. Si invirtiéramos la cifra, serían 11 hombres asesinando mujeres al día, o en una de esas menos, porque hay feminicidas múltiples, ¿no? Hoy en día hay muy pocos estudios que se hagan desde el otro lugar. ¿Qué pasa con esos porcentajes de hombres feminicidas u hombres potenciales feminicidas? Para los medios de comunicación y para el propio discurso que en el trajín del día a día, pues las ciudadanas de a pie, nos repetimos una y otra vez, es que las mujeres siempre estamos en peligro, somos potencialmente víctimas de feminicidio. ¿Qué pasaría si lo analizáramos al revés? Los hombres de este país son potencialmente feminicidas. Claro, el mensaje es más duro, ¿no? ¿A quién sería más duro? Me pregunto yo. No creo que sea más duro que el mensaje constante de compañera, la próxima puede ser tú, o tú, o tú. Este autor considera que la violencia puede ser a la vez pérdida y construcción de sentido.
desubjetivación y subjetivación. Y lo citamos. Hay experiencias de ese doble proceso que han surgido cuando el sujeto ha sido negado, otras cuando el sujeto ha sido logrado expresarse para volver a aparecer. Esta última cita nos sirve mucho para entender la potencia del antimonumento, ¿no? La antimonumenta existe en la medida en que hay una violencia sistemática que desaparece mujeres. Existe para nombrarlas y existir a estas mujeres a partir de su ausencia. Existe para que sean borrados sus nombres y una vez más las desaparezcan simbólicamente. La violencia contra las mujeres puede expresarse como exceso o como falta de sentido. Brutalizar a la víctima, vejarla y quitarle su estatuto de sujeto contribuye al exceso de sentido. El victimario necesita otorgarle un sentido a su acción. La víctima puede ser vista por su victimario como una bestia para poder hacer con ella las mayores atrocidades sintiendo que lo merece. Y esto, insisto, no solamente va de hipotetizar los motivos del feminicida, sino de lo que hacemos con el caso, las personas de a pie, como digo. Insisto, no solamente responsabilidad de los medios masivos de comunicación, que por supuesto tienen una parte importante, claro, pero no son, digamos, los responsables totalmente. Lo decíamos al principio, de la víctima lo sabemos todo, del victimario nada, ¿no? Y el saber todo de la víctima también ayuda a este tejido de justificación forzada, de entenderlo. Necesitamos entender qué está pasando. Muchas veces ese entendimiento les lleva a la justificación. Se lo merecía, andaba metida en el narco, era una puta, no me voy a detener en ejemplos, pues, ¿no? Pero de alguna forma buscamos como sociedad que esto no nos duela tanto, y repito, porque se vuelve imposible sostener esta realidad. La violencia es lo contrario al conflicto, es anticonflicto. Mientras más fuerte sea el movimiento social, en la medida en que logra de alguna manera conflictualizar todo tipo de demanda social, menos espacio para la violencia. Fíjense qué interesante y también qué esperanzador, me atrevo yo pues a indicarlo de esta forma. En otros trabajos he debatido, o más bien he problematizado el supuesto de que hoy en día el feminismo devino fenómeno de masas, y con todo lo que eso implica, pues, ¿no? Un fenómeno de masas, pues también es TikTok. Un fenómeno de masas lo que hace es banalizarlo todo. Y por supuesto un fenómeno de masas responde al sistema económico imperante. ¿Qué implicaciones tiene que el feminismo devenga fenómeno de masas? Con puntos suspensivos y sentémonos a pensarlo, no es sencillo. Sin embargo, por otro lado, entre más fuerte sea el movimiento social, la violencia está más condensada, más contenida. Esta foto es actual, es de la última marcha del 8 de marzo, ¿no? Observamos la cantidad de mujeres y otras personas con otras identidades políticas acuden, digamos, ¿no? con demandas quizá distintas, pero en el fondo nos mueve la misma causa, que tiene que ver con la experiencia de ser un cuerpo femenino feminizado en un contexto patriarcal y misógino, ¿no? La presencia que busca la antimonumenta paradójicamente se sostiene en la ausencia física. Esta autora, Eva Ghiberti, analiza los efectos psicosociales de la desaparición de personas y considera que estos dependen, entre otras cosas, de qué significado se le otorga a la existencia de las personas desaparecidas. Hay tres fases, ¿no? Un poco a manera de mecanismo que apuntan a la pretensión de olvidar los hechos y sofocar el conflicto. El primero, olvidar con el pretexto de que en el olvido se construye el pacificador, con lo cual se desconoce o se niega la importancia de la historia en la construcción de las identidades. Un segundo momento, minimizar el conflicto a través de distintos argumentos. Y un tercer momento, desprestigiar a las personas desaparecidas poniendo en tela de juicio sus actos sin importar su condición humana. Estos mecanismos que de pronto nos suenan ya tan conocidos, lo interesante, digamos, de la propuesta de la autora, de entrada es que ella lo está planteando hace muchos años, o sea, de muchos no tantos pues, pero sí, no está hablando propiamente del fenómeno de hoy, y observamos que este mecanismo se repite en este proceso de memorización o de desmemorización. Lo que hicimos fue someter este mecanismo al antimonumenta Vivas nos quedamos, ¿no? De acuerdo con estos tres momentos. El primero lo observamos por medio de la omisión de las autoridades, de la impunidad.
De ahí que sostengamos que toda desaparición de mujeres es desaparición forzada, por las acciones que comete el Estado ante esto. También en los actos sistemáticos de borrar las pintas con los nombres de las víctimas. El mensaje es claro: durante las marchas de mujeres se hacen pintas con sus nombres y al otro día desaparecen, tal como desaparecen las mujeres. El segundo momento opera por medio del repudio de la vandalización en monumentos, calles e instituciones. El enjuiciamiento de las mujeres, que lo hacen tildándolas de violentas e insistiendo que no son las formas, o que la violencia trae violencia. Esto busca minimizar la razón por la cual se presentan estos actos de denuncia. También algo que no nos resulta para nada ajeno es que de pronto en la discusión que tiene la sociedad se presta más atención a qué monumento se vandalizó y no así el contenido del mensaje y no así el por qué marchamos. Es decir, lo importante no se atiende la pinta. Y repito, pinta que al otro día va a desaparecer, tal como desaparecieron las mujeres por las cuales hicieron la pinta. Pareciera un buque sin salida, pues, ¿no? Un tercer momento. Estos mecanismos se pueden explicar a través del concepto de economía psíquica, cuyo principio radica en la simplificación de las cosas para generar menos sufrimiento. La figura de la mujer desaparecida se presenta como disruptiva en este estado de estabilidad que se sostiene sobre la negación o relativización de los hechos violentos. La economía psíquica es esto que les trataba de decir, un poco también para no lavarnos las manos y decir, bueno, yo no soy feminicida y yo tampoco defiendo las paredes pintadas, ya la hice. No, pues, ¿no? O sea, es mucho más complejo. Hay muchos temas que a mí me resultan, seguramente a manera de protección existencial, indiferentes, comillas. En realidad es que son temas con los que yo no puedo trabajar. No tengo el estómago, las vísceras, no puedo. Nuestra chamba será identificarlo de esa forma y no, más bien, caer en la indiferencia. También es cierto, y esto se lo digo mucho al estudiantado de derechos humanos, no se puede cargar con todas las luchas, es imposible, no nos da la vida, ni la energía, ni el corazón, ni la cabeza, ni el tiempo, ni el dinero, nada. Llega el momento de enfocarte. Esto sí puedo permitir que me duela, con esto ¿no? Acciones de orden simbólico para existir la ausencia y resistir al olvido. Desaparición forzada de personas desde la subversión del ritual de la muerte, donde se cortan los lazos entre los vivos y los muertos, ¿no? También aquí, a manera de orden simbólico, es importante analizar en profundidad qué pasa con un cuerpo ausente a la hora de rendir el homenaje a su muerte. ¿Cómo se rinde un homenaje a la muerte cuando no se tiene el cuerpo sin vida? Nos reduce a una muerte inconclusa, genera nuevos escenarios, nuevas prácticas y por supuesto nuevos actores sociales. En el caso de las desaparecidas no se sabe nunca de su paradero, pero mucho menos se sabe de sus victimarios. En el caso de la antimonumenta, pone en cuestión el concepto de patrimonio y de conmemoración en el espacio público. Nos pregunta constantemente, ¿qué es lo que quiere recordar? ¿O qué es lo que puede recordar? Me atrevería a insistir. Tiene un carácter dinámico y cambiante, como ya lo vimos en las ejemplificaciones que les puse en las fotos, entre otras, pues no son todas, ¿no? Y por supuesto se opone a la memoria hegemónica. Apela a una memoria subalterna, que como lo hemos dicho, no es fija, se mueve, se reinterpreta, se cambia. Decía yo al principio de esta conferencia, los hechos en nuestra vida son los mismos. Lo que va cambiando son la interpretación que tenemos de ellos. La memoria subalterna hará esto. Y quizá en 50, 100 años volvamos a la antimonumenta y hagamos otra interpretación. Ojalá que así sea, pues. El concepto de monumento está ligado a la memoria y a la construcción de rituales alrededor de ella. Generalmente los grupos hegemónicos son aquellos que tienen el monopolio de la memoria oficial. Construyen y elaboran relatos sobre el pasado, ocupan el espacio público a través de elaboración de monumentos, nombres de calles, decreto de feriados, actos patrios, festividades, etc. Sin embargo, el proceso de construcción de la memoria social no es simple. En él intervienen también memorias subalternas o contrahegemónicas que luchan por la construcción de discursos sobre el pasado.
Ocupan el espacio público a través de las manifestaciones, las pintas, las distintas formas de poner en evidencia los reclamos y sus protagonistas. La antimonumenta, sin embargo, pretende no estar, no quedarse, no existir. No tiene esta necesidad estética ni extática de estar en el espacio público. Al contrario, ella quisiera no tener la necesidad de aparecer. La antimonumenta reordena simbólicamente la memoria de las desaparecidas. Sus planteamientos políticos devienen prácticas discursivas, plásticas y maleables, con potencia de aparecer en cualquier lugar, así como en cualquier lugar las mujeres desaparecen. Ocupa, digamos, un fenómeno semejante pero a la inversa. Con esa facilidad de desaparición de mujeres, con esa facilidad aparece la antimonumenta en su lugar. La identidad de las personas radica en la familiaridad y hermandad, en hacernos su familia, es decir, convertirnos en ese actor político natural, ergo legítimo para reclamar justicia. Este dispositivo que hemos ocupado, cuando nos tocan a una, nos tocan a todas, hermana, aquí está tu manada, entre otras consignas, pues, responden a esta necesidad de hacernos uno, de hacernos familia, porque no es lo mismo, y lo sabemos, desaparecieron a la mujer que vive en otro país, desaparecieron a mi prima, poco madera, pues. Necesitamos ese reflejo y esa cercanía para entonces activar la furia y hacer lo que sea necesario para que este fenómeno deje de ocurrir. Los recursos textuales e iconográficos que se utilizan para representar la ausencia radican en las pintas gracias al hecho de escribir sus nombres, se hacen presentes y se apalabran. Con esto quería terminar un poco resaltando pues la necesidad de apalabrar la experiencia que no es posible ser narrada desde la ausencia, ¿no? Quizá este repaso fue muy rápido y también tengo que comentarles que como vengo llegando de vacaciones vengo así, ¿no? Como en un mundo mejor, ¿no? Y de pronto fue aterrizar. Pero esto, el hecho de apalabrar esta experiencia que no puede ser vivida. En eso sería sobre todo el punto donde yo quiero terminar. Y bueno, por supuesto, la exposición sí estaba pensada para que fuera en poquito tiempo porque me interesa mucho el intercambio de ideas con ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Melissa. Pues nos traes muchísimos temas, definitivamente son algo que no podemos dejar pasar, no solamente porque somos mujeres y porque la mayoría de aquí somos en un contexto universitario en donde estamos procurando justamente la concientización y la acción también en contra de todo esto y que no nos pueden ser indiferentes todas estas luchas. Pero también pues es algo que, como tú dices, tampoco es una cosa que sea desde arriba, ¿no? Tiene que ser no solamente de nosotros los y las estudiantes, sino también desde pues otros ámbitos, ¿no? Las mujeres buscadoras, el de a pie, como bien mencionas, ¿no? Entonces, bueno, pues primero me gustaría que alguno de ustedes o alguna pueda hacer un comentario, una pregunta, chicos, chicas. Chicas, hablaré de chicas, pues somos más mujeres el día de hoy. Adelante. Hola. Primero, refrendarte la admiración de siempre, Melissa, un gusto que estés por acá. Me quedo como con muchas ideas siempre, ¿no? O sea, muy potente siempre la forma en la que nos platicas todas tus presentaciones y así. Sobre todo me quedo como con dos preguntitas, más como en la parte como política, ¿no? O sea, cómo movilizamos eso, ¿no? O sea, para la gente de a pie de la que a veces nos consideramos parte y a veces nos desvinculamos un poco, ¿no? O sea, ¿cómo hacer que, o sea, no sé si sea necesario, supongo que sí, pero me gustaría saber como qué estrategia nos propones tú, ¿no? Esto de hacernos familia para activar la furia, ¿no? Es como condición absolutamente necesaria, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Porque a veces estamos en estas cuestiones de decir, ¿qué pasaría? O sea, sobre todo con personas que no están como muy metidas en el feminismo y todo eso, ¿no? O sea, se apela como a la empatía, al qué pasaría si fuera tu hermana, tu esposa, bla, 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 ¿no? O sea, hacerlo como cercano, ¿no? Esperando como apelar justo a la empatía, ¿no?
siempre es el único recurso que tenemos como para movilizar a la gente que a lo mejor no está ya de todo dentro, ¿no? O sea, es como requisito fundamental el que seamos o nos consideremos familia para poder activar la furia, o habrá como otras estrategias que podamos estar un poquito buscando, ¿no? Sobre todo pensando en el concepto que nos daba, ¿no? De economía psíquica, ¿no? O sea, cómo rompemos un poquito esa lógica para no voltearle la cara, ¿no? a este dolor, ¿no? Y como colectivizarlo y sentirnos parte, incluso las personas que no se sientan tan parte, ¿no? O sea, las personas que lo vean muy ajeno, que lo vean muy distante, y sobre todo que piensen en estos términos, ¿no? De decir, es que pues seguramente se lo buscaron, ¿no? O sea, estas justificaciones, ¿no? O sea, cómo se empiezan a crear grietas en esas lógicas para pues un poquito como derrocarlas y no caer en esto, ¿no? O sea, voltearle la cara al sufrimiento, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Gracias, Renata. También me encantaría que después de la ronda de preguntas nos platiques de tu investigación con los hombres violentos, ¿no? Porque justo antes de que llegaras estábamos diciendo la ausencia que hay de investigaciones, incluso de la mediatización masiva sobre los motivos de estos compas, pues, ¿no? Que toda la atención gira en torno a la víctima y se nos olvidan que hay victimarios. Bien, sobre tu pregunta, que me parece bien interesante y bien difícil de responder, te voy a responder como de mi bronco pecho, pues, ¿no? Lo que pienso. Por supuesto, esto no lo trabajé con Florencia, entonces échenme la culpa a mí nada más. Yo creo que como estrategia sí existe la necesidad de hacernos práctico-discursivamente familia. Y entiendo, o creo entender, por qué haces esta pregunta, porque también es el clásico discurso machista, pues, mientras no se lo hagan a mi mamá, mientras no se lo hagan a mi hermano, o sea, sí también veo los riesgos de incurrir en esto, ¿no? Me parece que estratégicamente sí conviene, pero también apelaría a que esta estrategia, como sabemos, no fuera fija ni estática. Quizá en este momento nos funciona, nos ha funcionado, lo observamos, pues. Pero apuntar a revivir el concepto de comunidad que hemos perdido en las urbes, sobre todo en las urbes, ¿no? Quizá no tanto en los barrios, pero sí en las urbes, pues. Somos individuos, no comunidad. Pensamos solo para mí y mis necesidades, ¿no? Entonces, de pronto, estratégicamente hacernos familia con el fin de apelar a la empatía, y si no a la empatía, que ya es demasiado ambicioso, al menos la no indiferencia, ¿no? Ya si no es mucho pedir, como un primer momento de la estrategia, y después reconstruir la noción comunidad. Esto no lo hacemos ni por Renata ni por mí, lo hacemos por la mitad de la población que está en constante peligro, pues, ¿no? Eso sería lo que te diría en este momento. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, Rocío. Bueno, primero agradecerte, muy interesante el exposición. Gracias por estar aquí. El Aguami, que también tiene su corazoncito, no solo Xochitl, está bien. Me salen muchas preguntas, pero bueno, lanzo una primera o dos y ya si las demás compañeras quieren hacer, pues si no, regreso. Una cosa que me llamó la atención es que hablabas de la antimonumenta. Digo, a lo mejor es como una práctica discursiva, pero como justo de eso va, ¿no? Lo que estás exponiendo, como si tuviera agencia, bueno, la tiene, pero quiero decir, como si fuera una persona, ¿no? Es decir, una actora, actriz social, ¿no? O sea, actora, no sé. Entonces, si esto es conscientemente, lo haces, ¿qué implicaciones tendría, ¿no? Pensando como en la espacialidad, en la presencia, ¿no? Hablando de presencia y ausencia, ¿no? Si de ese hecho en particular podrías como decirnos, contarnos algo, y aprovecho ya, bueno, me llamó mucho la atención cuando, retomando a Viviorca, hablas de la violencia no es conflicto, ¿no? Como desigual al conflicto, sí. Ajá, ¿no? Es lo contrario al conflicto. Entonces, me hace mucho ruido pensando que precisamente estamos como en contexto de muchos tipos de violencia, ¿no? Entonces, mientras te escuchaba,
iba y venía, ¿no? Y pensaba así en ejemplos de, pero bueno, estamos en contextos de violencia, pero sí la movilización, siempre la movilización, y entonces se me ocurrían ejemplos donde la movilización, quizá Chile hace poco, o sea, aunque haya mucha movilización es muy atacada, ¿no? Entonces, no sé, si podrías también como ahondar un poquito en eso, y ya si no, luego, tengo una sobre la noción de víctimas, pero ahí va. ¿No quieres de una vez? Bueno, sí, ¿alguien más? ¿No? Bueno, ¿cómo es que me dijera? Pues la noción de víctima ha sido muy debatida, ¿no? El concepto, la conceptualización de víctima. Entonces, entiendo perfectamente lo que dices cuando, o sea, tenemos a la víctima expuesta, por decirlo, ¿no? Sobreexpuesta, creada, dimensionada. Esa parte creo que es muy clara, ¿no? Pero en términos de reparaciones, como en términos de políticas de reparación, de justicia, igual mientras yo iba pensaba, ¿cómo compensar, ¿no? O sea, si de pronto socialmente, ¿no? O en términos de comunicación, de información, hace falta visualizar, incluso, o sea, visualizar, pero desde construir un discurso en torno al victimario, ¿no? Y también políticas dirigidas, ¿no? Hacia los hombres, pues, ¿no? Pero en políticas de reparación y justicia, si se voltea hacia otro lado, no hay un riesgo como implícito del abandono. Ya con la noción de víctima a veces se ha dicho eso, se privatiza, ¿no? Pareciera que solo es un problema de las víctimas, ¿no? Y un problema social, en diferentes casos, ¿no? Pero la violencia, el problema de la víctima. Si encima, pienso yo, ¿no? Se deja de nombrar, no hay una posibilidad que en términos de políticas de justicia se pierda, se difumine más. Sí, muchas gracias. Tus preguntas son muy detonadoras de varios trabajos que ojalá podamos darle seguimiento. Bueno, de entrada, me gustó mucho esta pregunta o este comentario, pues más bien que me plantea sobre la antimonumenta y esta capacidad de agencia. Este apartado que no expuse en este momento fue algo que trabajamos o tratamos de trabajar Florencia y yo con mayor detenimiento, porque tuvimos toda una discusión sobre, fíjense nomás qué importante discusión creo yo, si atender la antimonumenta desde sus creadoras, ir directamente a entrevistarlas y copiar fragmentos textuales y demás, o más bien analizarla práctico-discursivamente en sí misma como una representación, sin autoría. Optamos por lo segundo. Y esta decisión, digamos, responde al propio proceso de memorización. La propia antimonumenta en sí no puede tener autoría, a diferencia de los monumentos, ¿no? Donde se enaltece el escultor o no sé qué. Por otra parte, también nos dimos cuenta que las antimonumentas de entrada no buscan el aplauso público ni el reconocimiento de sus autoras, porque no hay autoras, son colectivas, no es una tampoco, ¿no? Seguramente en los albores de las redes sociales y en los egos que se cuecen ahí, habrá grupos que digan, fuimos nosotras, está bien, no es tema de discusión, ¿no? Pero la antimonumenta no le pertenece a nadie y a la vez nos pertenece a todos, ¿no? Un poco esos fueron los motivos. Se intentó hablar, discutir más que una entrevista, pues era reconocernos con varias colectivas feministas y todas coincidían en de alguna forma haber colaborado pero fue algo muy lindo, pues, que también caracteriza, me parece, la memorización desde la no hegemonía, la memorización subversiva. No había nombres como tal que dijeran, bueno, es que fulana de tal hizo la estatua, sutana de tal pintó la estatua, es que eso no importa. Eso también si ya lo intuíamos, Florencia y yo, lo descubrimos. En sí no hay un registro de quién, por qué, cuándo, porque no es relevante. Lo importante es la necesidad de que no exista el antimonumento en algún momento, ¿no? Entonces, ante la pregunta, sobre el antimonumenta tiene agencia, la respuesta es sí, mas no autoría, ¿no? A propósito de la memorización subalterna.
sobre el conflicto y la violencia, ¿no? A partir un poco de esta premisa. Consideramos que el conflicto, que por supuesto puede tomar varias formas, ¿no? Es un catalizador de la violencia. De alguna forma logra menguar los actos violentos. El conflicto no es que sea la salida no violenta, para nada, sería como hasta decirlo y suena raro, pues. Pero sí, diversos conflictos materializados logran menguar la violencia exacerbada en ciertos contextos, ¿no? También, como bien lo mencionas, colega, hablar de la violencia en México se vuelve necesario decir qué tipo de violencia, porque no es como la violencia en singular, a menos de que se quiera hacer como un análisis muy estructuralista, pues, ¿no? Tendríamos que hablar de las violencias y cómo entre ellas se entretejen, ¿no? Pero sí creo que materialización del conflicto puede ser una forma de catalizador. No es el fin último, no es a lo que se aspira, pero sí una estrategia, que me regresa un poco a la pregunta de Renata, pues, ¿no? Si es necesario apelar al discurso de hacernos familia yo creo que sí, como estrategia, no como el punto de llegada. Y el último, sobre el concepto de víctima. Sí, sin duda es complicado. Yo en algún momento me retiré de la utilización del concepto de víctima porque por sí mismo me parecía en ese momento revictimizante. Sin embargo, tuve una luz llamada Marcela Baden que me hizo darme cuenta que ser víctima es un derecho. Una cosa es el proceso de victimización en el que a veces caemos consciente o inconscientemente, ¿no? Ahorita no me importa eso, ¿no? Y otra es el derecho a ser víctima. Hoy en día me desdigo totalmente de los balbuceos que tenía en ese momento sobre desocupar el concepto de víctima y lo reivindico porque es un derecho ser víctima, pues, ¿no? Y el Estado, en tanto que un derecho, tiene que responder a las necesidades. La reparación del daño, lo sabemos, es también bastante compleja. A lo mejor voy a decir una obviedad, pero no me importa. En las instituciones públicas todavía, hoy en día, cuando escuchan restauración del daño, restitución del daño y demás, piensan en dinero, casi exclusivamente. Y bueno, sabemos que las vidas no cuestan dinero, ¿no? De entrada hay que garantizar la no repetición, hay que escuchar qué necesitan las víctimas indirectas, la familia y la familia política, que somos nosotras las que nos hacemos. En fin, una serie de cosas que no pasan exclusivamente por lo monetario, pero sí con una reparación del daño. Y del daño no solo físico, material, también el simbólico, también el mediático, también el psicológico, etc., ¿no? Es una tremenda chamba que también creo que no es ingenuo que solamente entiendan por reparación del daño dinero, no es ingenuo, es la forma fácil. Un gran amigo psicoanalista decía, en la vida todo se paga y la forma más fácil de pagar es con dinero, ¿no? Creo que esa es la respuesta de por qué casualmente entienden solamente dinero y no un trabajo integral de reparación del daño, ¿no? Sobre esto mismo de la víctima como un derecho, este discurso es hecho por los defensores y las defensoras, ¿no? Por esto que en esta investigación llamamos hacernos familias. Estas víctimas ya no están para defenderse, quedamos el resto de las personas. Ese discurso es nuestro, es el que nos apropiamos a partir de una persona ausente, digamos, de alguien que ya no está. Y, pues aquí, sí. Entiendo también la complejidad y lo delicado, la diferencia o el hilo, digamos, que divida la revictimización, ¿no?, con el proceso de memorización. Y voy a tratar de ser clara. Esto es un balbuceo que en realidad estoy pensando en voz alta. Creo también que hoy en día con la mediatización de estos casos, de los feminicidios, ¿no?, que incluso en otro trabajo también planteo la erotización de la mediatización de los cuerpos víctimas de feminicidio, ¿no?, se ha vuelto, por un lado, parte de la economía psíquica, de que no nos duela tanto, ¿no? Por otro lado, se banaliza. Por otro, que es donde me quiero clavar un poco, esta necesidad, por un lado, de no ser indiferentes, por otro lado, de no morir de depresión, nos hace también banalizar estos dos puntos, pues, ¿no?, la mediatización y el hecho. Se banaliza. En algo muy puntual y muy soso, pero me parece que nos ocurre.
Creemos y sentimos, es decir, no nos mentimos, ¿no? Sí lo creemos genuinamente, que republicando cositas, infografías y demás, ¿no? Rasgándonos las ropas en las marchas, estamos haciendo algo. Creo que eso, una tendencia que tanto ocurre, abona la revictimización, no así al proceso de memorización subalterna. Creo también que el discurso de la víctima puede ser hasta cierto punto un lugar, un recurso de agencia, un lugar para la emancipación, un lugar para la exigencia de políticas puntuales que además sean eficaces, pues, ¿no? A diferencia de exacerbar lo que nos hacen sentir este tipo de situaciones, pues, ¿no? Y nos enfrentamos ante algo muy complicado, pues, porque en aras de lo que decíamos hace ratito, el feminismo como fenómeno social, o los feminismos incluso, hoy en día está bien ser feminista y está padre ir a la marcha y está súper tomarte la selfie en este tipo de fotos, pues. Eso es banalizar, eso es revictimizar a las compañeras desaparecidas. No así el proceso de rememorización subalterna que se está proponiendo o que se está analizando mediante la antimonumenta. De ahí también me regreso al principio de tus preguntas. El no buscar la autoría en la antimonumenta, consideramos, es una forma de memorización subalterna y no de banalización de hoy en día. Sí, a ti. ¿Alguien más? Sí, adelante, porque yo también voy con otra. Adelante, sí. Bueno, es que también siempre escucharlo es como que me vuelve la cabeza, porque sobre todo pienso en, pues justo en la práctica discursiva como tal, ¿no? Y cómo es que en un país como México, ante un fenómeno social, porque justo lo mencionabas, hay antimonumentos que hablan de un hecho en particular que ya pasó, que se necesita rememorar, ¿no? Pero en este caso que las cifras crecen y sigue sucediendo, ¿cómo se vuelve esta, incluso como Iliana Diegues tiene un concepto que me gusta, que es la performatividad colectiva, la performatividad liminal de los pueblos, de las comunidades, de los barrios, y cómo es que ya poner el cuerpo simboliza otra cosa más que incluso la protesta en sí, sino de hacerse presente de nuevo y no quitar el dedo del renglón, por ejemplo, del tema. Pero mi pregunta es justo esa, es cómo poner el cuerpo en un país donde si lo pones es casi una garantía, desgraciadamente, que te lo van a desaparecer, o que alguien va a atentar contra ese cuerpo que protesta. ¿Cómo es que sí, lo material, lo gráfico, la construcción pues de la antimonumenta está ahí, pero justo cómo es que nosotras como colectivas podemos intervenirla para que justo el mensaje no se quede como, claro, la antimonumenta que está en Bellas Artes, dándole la espalda a Bellas Artes, ¿no? Como incluso no volvemos a caer en lo mismo que hace la memoria hegemónica del Estado, que es volvernos incluso un arquetipo, ¿no? Porque estaba pensando en lo que mencionabas, ¿no? ¿Cuáles son las figuras femeninas que están en Reforma? Pues la Palma, que se secó de la guitarra, la Diana, que quién sabe quién es, bueno, es una que quién sabe quién es. Y pensaba incluso en este corredor de las heroínas que en algún momento mencionaban que lo iban a hacer, que también pasaba por Reforma, que justo son como estas figuras que sí tenían el permiso, ¿no? De ser consideradas como esas mujeres que había que seguir, ¿no? O incluso la madre, que no está propiamente en Reforma, pero está en una de las que intersectan la Reforma, ¿no? Entonces, ¿cómo ponemos el cuerpo, si bien para seguir protestando, como para que esta memoria colectiva no se vuelva reutilizable para los fines de la memoria hegemónica? Esa es tu pregunta. Gracias. No, pero pues, tremenda pregunta, ¿no? Así pregunta de tesis doctoral. A ver, yo creo, es que la respuesta que te voy a dar, ni yo misma quiero dártela porque voy a sonar así como, ya saben cómo suenan las filósofas, que les preguntas algo y te responden una pregunta y les doy gracias, ¿no? Así voy a sonar. No pensando en poner el cuerpo, sino logrando poner la colectividad, o sea, así más ambiguo imposible, pues. Pero también creo que ese poner el cuerpo se ha vuelto un SIC, un lugar común,
todo el mundo entiende cosas diferentes, pero creemos todo el mundo que ponemos el cuerpo, ¿no? Quienes defienden a la academia como activista dirían, ahorita yo estoy poniendo el cuerpo. Quienes son antiacadémicas dirían, ay, por favor, tú y tus privilegios. O quién sabe que sea privilegio, pero bueno, lo somos, ¿no? Sepa. Sí creo que se ha vuelto este SIC, este lugar común, que ya no nos está ayudando, que no está describiendo nada. Yo propondría su desuso, totalmente su desuso. Y más bien pensarnos en cómo colocarnos como una comunidad que sufre atentados constantes, sistemáticos y perfectamente prevenibles. Perfectamente prevenibles. Pues, o sea, pensar en cómo erradicar la violencia contra las mujeres es perfectamente prevenible. Que los hombres, que son el 90% o 99% de quienes violenten, dejen de violentar. Pensarnos en colectividad desde ese lugar, no tanto. También creo que poner el cuerpo se ha vuelto algo muy individualista, aunque no nos demos cuenta, pues, ¿no? Y también una suerte de competencia, a ver quién es más brava, a ver quién es más activista, a ver quién es menos privilegiada. Y no creo que eso esté funcionando, al contrario, creo que nos entrampa. Pensarnos en colectivo, por supuesto, no apelo a suponer que todas somos iguales, todos somos iguales, tenemos las mismas necesidades, pues claro que no, pero sí con necesidades que apelen a una colectividad que está siendo y ha sido históricamente afectada, con cosas visibles, puntuales. No se trata de percepciones, pues, son cosas que ocurren en la materialidad real. Esa es la respuesta, que yo sé que fue ambiguo y fue así como, pues, hagámoslo, ¿no? Pero bueno, por lo pronto esto te podría decir. Muchas gracias. Muchas gracias, pero pues ahora yo voy a hacer uso de mi privilegio del micrófono. Y bueno, yo quería preguntar acerca justamente de este proceso que se dio con el Monumento de Colón, porque viene de otros procesos de que hayan quitado en otros países, incluso en Estados Unidos, incluso en Inglaterra, de que hayan quitado a estos monumentos de colonizadores y que se veía muy pronto que esto iba a pasar en México, ¿no? De hecho había una página que decía cuando quitamos el Monumento de Colón, pero ¿qué pasó? Que se institucionalizó y fue mandó Sheinbaum a quitarlo y justamente ya dijo, bueno, vamos a hacer un monumento para las mujeres, etcétera, etcétera, pero pues esta acción pues retomó mucho más poder, mucho más historia, justamente esta memoria colectiva que está viva además. Y bueno, no sé cuál es tu opinión ante este proceso de institucionalización, de quitarnos a Colón, que claro, yo no es que diga que esté mal quitarnos a Colón, que está súper bien, pero ¿qué pasó cuando se institucionalizó, no? Sí, gracias, colega. Ay, se pasa, ¿no? Sí, nos quitaron la... Exacto, pregunta como si yo supiera. No, lo que te puedo compartir es que, a ver, yo creo que todas las demandas de los movimientos sociales, tarde que temprano, se van a institucionalizar, ¿no? O sea, eso me queda clarísimo y así ocurrió. Y después de la institucionalización, así, al otro día, ¿no? O en 4 horas, viene la capitalización de la demanda y entonces aparecen los doritos gay. Eso ya lo sabemos, ¿no? O sea, que no nos cause extrañamiento ni sorpresa. Ustedes que son más jóvenes, eso va a pasar. Se lo dicen sus tías, ¿no? O sea, ya, eso ya soltémoslo, va y va a ocurrir. Y esta idea no es propia, la retomo de mi gran compadre Ignacio Lozano, que es psicólogo formado en la UNAM y trabaja en la pedagógica. La propuesta que él hace a propósito de algo inevitable que es la institucionalización, ergo la capitalización de la demanda, es soltar la demanda y abrazar otra. ¿Qué estoy diciendo? A ver, si Sheinbaum encontró re bonito tirar este compa, tomarse una foto, está bien, pero entonces ya dejemos de neciar con eso, vámonos a otra cosa. O sea, porque creo que también que me lleva un poco a poner el cuerpo con fe, pues, o sea, estar neciando en algo que ya ocurrió, que ya nos sirvió, que ya hizo lo que tenía que hacer, soltarlo y seguir adelante. Sí creo que este proceso de memorización cooptado por el sistema hegemónico, por la institución, está pasando, va a ocurrir, sabíamos que iba a ocurrir, sin duda, pero en particular en los actos performativos de la Antimonumenta no se quedó en eso.
¿no? No se aceptó la imagen, la representación alienígena de la mujer indígena. Se retomó con esta escultura totalmente X, y no es que, por no decirle fea, pues, ¿no? Fea dentro de lo esperado de las esculturas, quiero decir. Y constantemente las pintas, siendo quitadas, siendo de nuevo pintadas y demás, ¿no? La maleabilidad, creo, es lo que nos queda ante algo inevitable, que es la institucionalización de nuestros actos. Eso diría. Muchísimas gracias. Pues no sé si hay alguien más que quiera preguntar. Yo sí, tú me digas. Nivel como de chisme. O sea, Sí. de pedirte así de cuál es tú qué sabes, ¿no? Ahorita, o sea, has dicho varias veces en tu conferencia, pues sí, que está ahí la antimonumenta, digo, no lo has dicho así, pero pues que así, su objetivo no es que esté bonito, ¿no? O sea, que puedes retar. Sí. Yo les cuento, pero sí lo que a nivel de chisme, la primera vez que la vi yo sí dije, ¿no? Ajá. Claro. Pero no por una cuestión de estética solo. Digo, me quiero justificar, ¿no? Pero, bueno, solo, por eso yo. También había cosas que me hacían muy bellas. Entonces, desde la faldita, ¿no? A mí, por ejemplo, pero igual ya es de edad, ¿no? Me parece una niña, me parece más niña que, ¿no? Y entonces, y me ponía yo, pues, o sea, yo la veía y decía, ay, el vestido, ay, pero el pelo. Claro, cada quien puede, pues, si no están hechas a modo, eso no entiendo, ¿no? O sea, imagínate si cada quien quisiéramos nuestro antimonumento, ¿no? Pero bueno, lo que te iba a preguntar, y a partir de lo que a mí me ha pasado, si tú sabes, al hacer el trabajo que me pasó, o a ustedes también, ¿no? Chicas, o sea, que la percepción, o sea, ¿qué ha pasado con la imagen y con la percepción del antimonumento? O sea, más allá de que no se quiera que sea bonita en el material, sino como con la imagen, lo que nos rebota, nos checa, ¿no? Si por ahí les apareció algo, si usted no... Gracias. No, nada, pero podemos hacerlo aquí mismo ahora. Sí, exacto. Eso sí, porque me parece que es un hito que tú planteas bien importante para darle seguimiento. O sea, por un lado ofrecemos pues un breve análisis sobre la plasticidad de la antimonumenta. Ahora analicemos pues, la percepción que tiene quienes la vemos, en particular mujeres y otras identidades no hegemónicas, ¿no? ¿Qué nos provoca esta antimonumenta? Me parece un nicho que hay que retomar, por supuesto que sí. Sí, en este trabajo, y no es justificación, te lo digo también como a manera de chisme investigativo, nos clavamos exclusivamente en la antimonumenta como espacio transitorio de demanda, ¿no? No tanto quienes la hicieron, porque, insisto, no somos importantes. Sí, eso es general, ¿no? Exacto. Lo que nos haría falta sería cómo percibimos esta antimonumenta, sin duda. ¿Y tú? Ahora sí, para acorralarte un poco. Yo cuando la vi me emocioné mucho. Bueno, de entrada lo supe desde antes que se estaba haciendo como esta planeación, ¿no? Digamos. Pero ya verla materializada y concreta me emocionó hasta las lágrimas. Que no tiene que ver con lo estético. Y ni me importa, ¿no? Ahora que dices, esta imagen parece una niña, te escucho y digo, sí, cierto. Pero nunca me he detenido como en esta cuestión, y ojo, no estético significa bello, para nada, ¿no? Tiene que ver con la experiencia de la contemplación que te atraviesa, dicho de una forma súper sosa, pues, ¿no? No me he clavado en eso, sino más bien en lo que me hace sentir, ¿no? Y en términos como de sentimiento, la antimonumenta y sus formas que toma, me genera mucha tristeza, mucha impotencia. Y también tengo que decirles que este trabajo nos costó mucho trabajo emocionalmente a Florencia y a mí. Muchísimo, ¿no? De hecho, nos tardamos mucho. Nos tardamos incluso más que otro que tenemos en conjunto que se llama Feminicidios en México, el hábitus de la indolencia, ¿no? Incluso más que ese. De alguna forma, el impacto de la antimonumenta y su plástica no bajo los cánones estéticos nos genera todavía más, pues más dolor. Sí, eso fue lo que me pasó. Bueno, pues muchísimas gracias, Melissa. Creo que con esto terminamos.
La verdad es que nos dejas con muchas cosas a pensar, que justamente es una de las líneas que están investigando algunas alumnas y alumnos. Entonces, bueno, pues esperamos que igual cualquier cosa te podamos pedir alguna recomendación bibliográfica por ahí. Y pues de nuevo agradecerle. Bueno, con esto damos terminado el coloquio de género y diversidad sexual que organizaron las y los alumnos de antropología social. Entonces es una cosa bien bonita porque viene desde ellos, ¿no? Que no fue una cosa institucional planeada por nosotras o nosotros aquí en el departamento, sino que más bien ellos se acercaron y bueno, te propusieron, te escribieron, todo. Entonces pues la verdad es que es bastante también de aplaudir a ellos y a ellas. Y bueno, pues de nuevo muchísimas gracias por haber venido hasta acá y te prometemos que eres bienvenida siempre y para siempre. De hoy en adelante. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación, de verdad. Yo me siento honrada de estar acá con ustedes y de que me hayan hecho la invitación a cerrar el evento, ¿no? De pronto que me invitaron allá a la mitad, pues una vaya, sé lo que fue, pero fue mucha la responsabilidad. Les agradezco muchísimo. Sí sé que están trabajando los antimonumentos. También fue muy imponente para mí saber que les hablo a personas expertas en antimonumentos, ¿no? Florencia y yo ahí humildemente nos acercamos como de, a ver, pues la antimonumenta qué es, ¿no? Y les agradezco su tiempo y la invitación. Y déjame hacer un comercial. Sí, nada, pues ustedes saben que soy profesora investigadora en la Universidad de Claustro de Sor Juana. Ahí coordinamos el Seminario de Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política. Y bueno, pues Gerardo, que ya está súper inscrito y es parte de la 6ª generación, les podrá echar el chisme en corto, ¿no? Ahora sí que el no oficial. Pero bueno, yo quería hacerles la invitación. Estamos ya abriendo la convocatoria del segundo ciclo de conferencias magistrales de esta 6ª edición 2022. Es un espacio abierto, público, gratuito, solamente hay que inscribirse para poder llevar un control del número de personas. Estamos volviendo a la presencialidad y bueno, seguro acá también pues tienen todos esos cuidados, ¿no? De un auditorio que no sea más de 70, Entonces bueno, pues me encantará verles por ahí y seguir con estos debates. Para encontrarnos, en el Face aparecemos como Seminario de Género y Acción Política y ahí viene hasta arriba la convocatoria actual. Me encantará continuar viéndonos por ahí. Muchas gracias. Institucionalidades por parte del Departamento de Antropología Social, hemos llegado en Constancia y bueno, ya también otras cositas. Pero bueno, muchísimas gracias. Un gustazo conocerlos. Igualmente, muchas gracias.